reflexión sobre estos dos santos que celebramos el día de hoy. El uno, noble, veneciano, nacido en 1400 y piquito, que andaba por mal camino. El Señor lo convirtió y se dedicó a la enseñanza, al cuidado de los más humildes, de los más débiles, de los pobres, y muere de peste. La otra, nacida en el Sudán, la raptaron de joven, de niña, la hicieron esclava, la maltrataron, y al fin, aun estando en la esclavitud, descubre que el único Señor es Jesucristo, se convierte, y cuando logra la libertad, se hace religiosa, y claro, dedica su vida al Señor y a las hijas de la caridad en una rama especial que está en Sudán. Y al fin muere en 1947. Yo no había nacido todavía, hacía falta pocos meses, pero por decirlo es una santa de ayer. El uno, nacido en la opulencia, en la riqueza, en la nobleza. La otra, nacida muy pobre, que incluso tiene que conocer lo que es la oprobiosa institución que ojalá desaparezca totalmente del mundo, que es la esclavitud. El uno se convierte, la otra encuentra a Cristo, y dentro de ser esclava, y además con malos amos, logra abrirse al amor infinito de Dios. Cuando nosotros algunas veces, por casi tonterías, nos quejamos de que no tenemos suficiente dinero, que no tenemos suficiente libertad, al pensar en estos dos santos, Emiliano y Vaquita, tendríamos que tener de fondo qué cosa es capaz de apartarme del amor de Cristo. Y si hablamos de 1947, la muerte, estamos hablando de un ayer muy cercano. Una monjita que vivió en los últimos 100 años. Y el otro un poquito más allá. Y ambos, uno convertido, el otro que encuentra al Señor, saben que no pueden existir sin servir a los demás. Y si el primer contraste es nosotros que nos quejamos de que si el frío, que el calor, que si el alza de la vida, que si la crisis económica, y no digo que no tengamos base para nuestras quejas, los otros, aun a pesar de sus circunstancias, más que quejarse, uno se convierte, la otra encuentra a Cristo. ¿Cómo no? Para los que me dicen, ay padre, es que desde chiquita a mí me pasó que mi mamá, que a esta la raptaron de niña, la hicieron esclava, y en vez de estar remojando que de niña yo no estuve con mis papás, de niña me quitaron la libertad, como no nos imaginamos, encuentra su plenitud en el Señor. Y ambos se dedican a servir a los demás, a los que son incluso más pobres que ellos, y la pobreza más radical es de quien ha perdido la conciencia de dónde viene, dónde va y en qué circunstancia estamos, que ha perdido la brújula y que anda, lo va a decir un poquito el Evangelio de hoy, como papalote sin cola. Padre, ¿y entonces qué tenemos que hacer desde nuestras circunstancias concretas? Algunas las habrá permitido el Señor para nuestra conversión, otras
el Señor nos las ha dado como tarea para que nosotros las cambiemos. Tenemos que discernir cuál es cuál, pero desde cualquier circunstancia el Señor siempre está por encima de nosotros y el Señor siempre planifica, además de que compensa todas las carencias que pudiéramos haber tenido, incluyendo, como no, la carencia provocada por nuestros propios pecados y por nuestros propios desvíos, en el caso de Emiliano. Hoy los tenemos a los dos como santos, hoy tenemos a los dos como ejemplo. Digo, lugares diferentes de la geografía, momentos diferentes de la historia, circunstancias distintas de existencia, pero se unifican en el Señor, que está sobre todos y que nos ama sobre todas las cosas a nosotros. ¿Cómo no regresarle al Señor con la misma moneda con que nos sigue amando? Y cómo no dedicarnos al servicio de los demás. En la primera lectura, bella, delicada, el Señor le habla a Salomón, que ya es rey, y le dice, Libro de Reyes, capítulo 3, versos del 4 al 13. Salomón se desplaza, va a un santuario, y el que va a un santuario, déjenme decirlo, tendría que buscar un encuentro más cercano al Señor. Hay quien va a un santuario en nuestros tiempos y no anda buscando al Señor, sino anda buscando cualquier otra cosa. Salomón busca al Señor, y en este santuario de Gabaón, que además es más que abundante en los sacrificios, 1000 sacrificios sobre el altar, abundancia. El Señor no nos pide a nosotros un holocausto, lo que pide de nosotros es un corazón contrito, un corazón que realmente se abra a Él. El Señor le dice, pedime lo que querrás. No sé si alguno de nosotros presente en la Eucaristía, incluido un servidor, o de los que nos siguen por internet, si el Señor le dijera, pedime lo que querrás, yo no sé lo que pediríamos. A lo mejor algunos piden salud, a lo mejor otros piden dinero, a lo mejor otros piden cambio de una situación coyuntural concreta, a lo mejor alguien le pide la conversión de una persona concreta. Y Salomón lo que pide es una sabiduría para poder ejercer su cargo como Dios manda. Le pudo haber pedido dinero, lo pudo haber pedido. Le pudo haber pedido salud, se la pudo haber pedido. Le pudo haber pedido que le quitara a los enemigos, se lo pudo haber pedido. Le pudo haber pedido una vida larga, se lo pudo haber pedido. Lo que le pide es el instrumento necesario para hacer un buen gobierno, sabiduría. Y la sabiduría no es conocer muchas cosas. Básicamente la sabiduría es saber distinguir entre el bien y el mal, en una circunstancia concreta. ¿Qué es lo que tengo que hacer, que es el bien, y qué cosas son las que no tengo que hacer, que son el mal? Algunas veces en la familia el papá, la mamá expresa, es que no sé qué hacer, no sé cómo educarlo, no sé cómo llevarlo. Y a lo mejor pensaría que nosotros nos burlamos si le dijésemos, pedir al Señor que te dé la sabiduría. Pedirle al Señor que te dé la sabiduría. Y claro, siendo humanos tendríamos que decirle también desde la Iglesia, apóyate, si tenés la dicha todavía de tenerlo, de tu papi y de tu mami, de los abuelitos del niño, de la niña. Y si tenés la suficiente confianza, de tu suegro y de tu suegra, que te ayuden
no que te manden ni te quiten la libertad ni la responsabilidad, que te hagan luces por dónde llevar las cosas. No que te quiten la libertad ni te quiten la responsabilidad. Pedir la sabiduría del Señor. Y reitero, la sabiduría es ubicarme dónde estoy, de dónde vengo, dónde voy, para poder hacer el discernimiento de lo que tengo que hacer. Ay, Padre, pero a mí no me ha hablado el Señor. Pues hoy te habla por esta primera lectura. Y considera lo que nos relata la Escritura, dicho a Salomón, considerando dicho hoy a vos en particular. Para que tu oración, a imitación de la de Salomón, pero con honestidad y verdad es: Señor, dame la sabiduría para ver qué es lo que tengo que hacer. Si aún sos responsable de tu familia, no es que uno se jubile de la familia, pues de cómo criar a los hijos, cómo sobrellevar los problemas que nos surgen, algunas veces por cuestiones económicas, cómo hacer la planificación de lo que tengo, recordando, cómo no, que economía es solucionar problemas crecientes con recursos limitados. Si no tuviéramos recursos limitados, ¿para qué vamos a pensar en tener economía? Pero si tenemos recursos limitados y tenemos demandas crecientes, entonces sí tenemos que hacer economía. Y economía no significa necesariamente ahorro, significa la escogencia de a dónde voy a dirigir los recursos que tengo, cómo priorizarlos para poder salir al tanto de la problemática que me provoca la escasez, sin olvidarme, cómo no, de prevenir para el futuro, que ya nos da el ejemplo el libro del Génesis con la historia de José, cuando le dice a Faraón: hay que construir graneros porque las vacas gordas significa de abundancia, luego hay que ir previendo cuando vengan las vacas flacas, que son las de carencia. Y si se extrañan, lo que les estoy diciendo es la definición, no al pie de la letra, de Samuelson, que es uno de los libros de texto clásicos en el estudio de la economía. El que se sigue usando en Harvard. Dame, Señor, sabiduría. Y si la tiene que pedir el papá, la mamá de familia, los que ya estamos en tercera edad, ¿cómo no? Pedirle la sabiduría para ir llevando nuestra ancianidad e ir pasando responsabilidades a las generaciones más jóvenes. Padre, que yo soy la mamá, yo soy... Hay un tiempo en que conviene uno ir decreciendo para que el otro vaya creciendo. Las palabras bellísimas de Juan el Bautista, cuando le llegan con el chisme de que Jesús está por ahí bautizando y como que le está quitando clientela. Y Juan el Bautista reconoce su puesto: yo tengo que ir decreciendo, él tiene que crecer. ¿Sí? Salomón le hubiera podido pedir de que se perpetuara en el poder. Le pidió sabiduría. ¿Y cuántas veces nos engañamos nosotros, independientemente de la edad que tengamos, cuando pensamos que ya somos grandes, que ya lo sabemos todo y que nos podemos cuidar a nosotros mismos? Eso está bien que lo digamos cuando estamos todavía en la adolescencia, es decir, la época de la carencia, y nos engañemos pensando que lo sabemos todo. A medida que tengamos más hojas de calendario, a medida que vayamos conociendo más cosas, tendríamos que tener claro que hay más cosas que no conocemos que las que conocemos.
temas para reflexionar. El Evangelio de hoy es delicado y trata un tema crucial. Es una de las partes del cuidado del pastor con respecto a quien los ayuda. Tendríamos que decir parte de lo que el señor obispo tiene que hacer con nosotros, sus curas, sus presbíteros, cuidarlos, pero también de lo que tienen que hacer los papás de familia con respecto a los hijos. ¿Cuál es el problema? Básicamente el problema es que hay tantas cosas que hacer que a los discípulos no les da tiempo ni para comer. Regresan los apóstoles después del mandato, le dan cuenta de lo que hicieron, dan cuenta. Espontáneamente le cuentan al Señor todo lo que hicieron, todo lo que les pasó. Rinden cuenta de esta primera misión, de este primer mandado. Y el Señor les dice: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Y si esa es parte de la responsabilidad del Señor con los discípulos, del obispo con respecto a los presbíteros, de los papás con respecto a los hijos, tiene una segunda cara de la moneda. Dejen descansar a los curas. Algunas veces sin que sea una urgencia, algunos feligreses no respetan el tiempo de la comida del cura, el tiempo de descanso del cura. El día tiene 24 horas. Si lo mío no es tan urgente, busco el horario del cura. En los templos tendríamos que tener un horario, incluso escrito. Aquí saben que para atender algunas cosas, pues antes de la misa. Y procuro estar siempre por lo menos media hora antes. Si hubiera más necesidad, ampliamos el horario. Pero con respecto al número de feligreses y el número de días que atendemos, me parece que está sobrado. Padre, eso significa una sensibilidad que no puede ser sino fruto del amor, y cuando no se ha producido fruto del amor, es decir, de la acción del Espíritu Santo, por lo menos por educación lo aprendemos, que vamos respetando los tiempos de descanso. Padre, eso significa así. Es decir, que no somos, hasta las máquinas hay que apagarlas de vez en cuando para que no se recaliente. Si se habla de personas, muchísimo más. No obstante, la gente lo sigue. Y la gente lo sigue, el Señor lo dice por otra parte, no porque crean en Él, sino porque le llenó la barriga. Y qué pesar, entre otros sentimientos, me da un servidor cuando paso por San Francisco los días que dan comida y uno ve las colas que se arman, que incluso se meten los que no tienen necesidad. Sin embargo, de todos los que van a pedir, ¿cuántos después se quedan en misa? ¿Cuántos acuden al culto? Padre, la cola es muy grande, ¿sí? Pero ¿cuántos van exclusivamente por el plato de comida? Exclusivamente. Y digo, algunos sin tener necesidad, porque se ahorran un poquito o creen que con eso son vivos. Pero ¿cuántos después llegan a San Francisco a alabar al Señor, a darle gracias al Señor, a participar en la misa? Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí. Padre, ¿y entonces está mal que den comida? No que den comida,
Simplemente hacemos ver de que no necesariamente cuando hay mucha gente es porque busquen al Señor, algunas veces buscan otra cosa. Y si lo he visto bien en San Francisco, lo habrán visto ustedes también. Y si aquí se nos ocurriera un día, el Señor nos lo ha indicado, que vamos a regalar no sé qué cosa, tendríamos una fila hasta el indio de Sutiaba, hasta la estatua del indio. Pero no porque busquen al Señor, no porque busquen al Señor. Padre, ¿y entonces qué hacer? Tanto a los papás, abuelitos, sacerdotes, pastores, nos toca tener estos sentimientos de Cristo al final de este bellísimo evangelio que está tomado de San Marcos capítulo 6, versos del 30 al 34. Vio una multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. De estas cosas que enseñó Jesús, ¿quién la grabó en su memoria? ¿Quién la puso en práctica? Eso ya es otro canto. Eso ya es otro canto. Pero nos toca enseñar con ocasión y sin ella. Y hay muchísimas cosas que en la ciudad de León se nos van perdiendo. Voy a poner 2 ejemplos nada más. Yo algunas veces cuando veo que una persona mayor va con un niño y el niño, en vez de ir al lado de la pared de la casa, va al lado de la cuneta, de la acera, cerca de la cuneta, cerca de la calle, le digo, tiene que ser al revés. Porque si el niño se te escapa, le está tu cuerpo. Que para vos es más cómodo ir cerca de la pared y no cerca de por donde pasan los vehículos, pero tiene que ser al revés. Y quien dice de las personas mayores con los niños, cuando va alguna pareja, varón y mujer, algunas veces le tengo que decir al varón, es al revés. La mujercita es la que tiene que ir en el lugar protegido entre tu cuerpo y la pared. Padre, ¿y eso qué importancia tiene? Dios, una pequeña gota, no solo por caballerosidad, sino que cuando se hizo esa norma se hizo por protección. En los niños, para que estén más lejos de los vehículos. En el caso de las parejas, para que la señora, la joven, vaya más protegida. ¿Cómo se nos olvida? Y cómo algunas veces a los mayores incluso nos da vergüenza enseñar estas cosas que nosotros aprendimos. Padre, y eso, si con eso no se va a transformar el mundo. Miren, un grano no hace granero ciertamente, pero ayuda al compañero. Y los cambios que hay que dar son de poquitito en poquitito. Eso no digo que no tienen que darse transformaciones más fuertes, pero lo que esté a nuestra medida hacerlo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.